excepto en el Espíritu, que sí los agarro, y aquí están hoy. Así que es grandioso verlos a todos aquí. Continuamos con nuestro tema acerca de la liberación y vamos a hacerlo hasta la cumbre, y en ese viernes en la noche de la cumbre no vamos a hacer otra cosa sino tener un servicio de liberación, alabanza, adoración y oración. No va a haber enseñanza esa noche. Nos vamos a reunir, toda la gente de donde quiera que vengan, y vamos a empezar con un bang. Usualmente se hace eso en la última noche o en algún momento, pero vamos a empezar con ello para quedar libres y seguir hacia donde Dios nos está llevando en su palabra. Ya siento la unción de liberación que empieza a bajar y está bajando. Bajó aquí en el edificio el viernes en la noche. Aquellos que estuvieron aquí lo pudieron sentir. Hubo libertad en el campo, algo se soltó. Así que estamos creyendo en Dios por cosas poderosas próximas. Así que empezamos el viernes en la noche tal vez, o el domingo, acerca de que el reino de Dios y la liberación van juntas. No hay tal cosa como heredar el reino sin liberación. Tuvimos una liberación inicial. Les voy a mostrar esta mañana algo en la palabra acerca de nuestra liberación inicial y entonces nuestra liberación final en el ejemplo y la vida del ministerio de Jesús. Pero el reino de Dios no es algo que viene a usted así tan fácilmente. No es algo que usted... Es una entrada pequeña. Es una entrada pequeña que la Biblia dice, Jesús dijo que muchos la buscan, pero pocos la encuentran. Muchos buscan esa pequeña entrada, pero pocos pueden entrar por ella porque es muy pequeña. Por eso te tienes que convertir en un bebé para entrar al reino. Alguien grite con el hermano Joe. Es poderoso. Y esa es toda otra área de estudio, la cosa acerca del bebé final, el bebé del principio y el bebé del final. Les he dicho todo el tiempo que el final es igual que el final, que el principio, y si el principio empezó con un bebé, pues ¿qué esperamos que sea en el final? Todos tenemos que convertirnos en un bebé. Si no nos convertimos en bebés, dijo Jesús, no podemos heredar el reino de Dios. No es posible. Así que crecemos para descender. Es como ponerse viejo. Creces en tu energía, en tu fuerza, y tu edad media, y eres poderoso, eres invencible. Es como si fueras a vivir para siempre, y entonces empiezas a deslizarte hacia abajo por el otro lado, del otro lado del monte, hasta que te encuentras que llegas al lugar en donde eres un bebé otra vez, te vuelves dependiente. Tenemos hermanas que no están aquí esta mañana porque se han encontrado dependientes, donde ya no pueden manejar, y un hermano también, ciertas cosas que ya no pueden hacer porque están de regreso al estado de dependencia, al estado de bebé. Y un verdadero hijo de Dios que hereda el reino de Dios es uno que sabe entrar a dependencia completa. No depende sobre sí mismo, sus habilidades, sus dones, su llamamiento, todas estas cosas que él o ella, en los que han descansado y usado y en los que han dependido en la jornada y a través de su crecimiento espiritual, llegan a un punto y lugar en donde no pueden depender de nada sino de Él. El brazo de la carne ya no les sirve. Solamente el brazo de Dios
les sirve. Así que este es otro tema al que vamos a ir en algún otro tiempo. Pero en Lucas 16 dice allí, verso 16, la ley y los profetas fueron hasta Juan. Desde entonces, el reino de Dios es anunciado y quien quiera que se esfuerza a entrar en él no es algo en el que simplemente puedes entrar caminando. No puedes simplemente entrar al reino de Dios. Hay un esfuerzo. Hay un esforzarse. Esta palabra, se esfuerza, significa forzarte a ti mismo. Significa irrumpir, significa cesar sobre y significa usar violencia. Significa hacer presión en. Es la misma palabra usada en Mateo 11, en el verso 12. De hecho, se refiere a las mismas palabras de Jesús, escritas de diferente manera. Cuando Mateo escribió que el reino de Dios sufre violencia, pero los violentan, lo toman por fuerza. Los violentos, aquellos que están determinados, se esfuerzan, lo toman por fuerza. ¿Por qué la fuerza? ¿Por qué tiene que haber fuerza para entrar al reino de Dios? ¿Tienes que forzar a Dios? No. Es por causa de los poderes demoníacos. Quisiera que alguien bendijera a Dios. Es por causa de la oscuridad y los poderes que obstruyen la tierra y oscuren la entrada y ciegan los ojos y hacen que la gente no vea. Así que no deberíamos asombrarnos acerca de la batalla que estamos enfrentando al buscar y entrar a esta cosa llamada el reino de Dios. Hay una pelea, hay una batalla. Tienes que esforzarte, tienes que volverte violento contigo mismo, forzarte a ti mismo, esforzarte en la vida. Tienes que empujar, sacudir, estar determinado a estar de pie. Y por eso usted y yo y nosotros aquí todavía estamos aquí. Porque hemos sido un poco violentos. Pero necesitamos ponernos un poquito más violentos. Gloria a Dios, aleluya. Gracias, Señor. Esto no va a ser un viaje facilito, no es una jornada en primera clase. No sé qué clase es, pero no es primera clase. Pero una vez que llegas más allá de la entrada, es más allá de la primera clase. Es clase turista todo el camino. Gloria al nombre de Jesús. Así que quiero que vaya conmigo. Hoy voy a mostrarle algo acerca de Jesús. Ese canto que escogió la hermana hoy, el nombre de Jesús, habla el nombre de Jesús. Jesús es mi ejemplo. Así que aquí dice en Hechos capítulo 10, hablamos de ello el viernes en la noche, acerca de el reino en el cielo y cómo el reino en el cielo es un reflejo de espejo del reino de Dios que está dentro de ti. Jesús dijo, el reino está dentro de ti. Y buscamos en el reino de Dios en el cielo, de todos los lugares, que el dragón, la serpiente antigua, diablo y Satanás, tiene que ser arrojado. ¿Cuándo? Al final, justo al final, gloria a Dios, cuando la totalidad del tiempo venga a compleción, hay guerra en el cielo. Una vez que la esposa ha dado a luz al hijo varón y es tomada y preservada por un periodo de tiempo en el desierto antes de que sea
cortada, estamos en esta fase. Si no estamos ahí, ya nos estamos acercando a ella. Así que esto es lo que está ocurriendo en el cielo. Si esto es lo que está ocurriendo allá, ¿qué es lo que está ocurriendo en nosotros? Ya que somos un reflejo, nuestra vida, nuestro corazón, nuestro ser más interno, el reino dentro de nosotros es un reflejo de espejo del reino de Dios en el cielo. Para mí eso hace explotar mi mente. Cuando uno escucha a esta gente ignorante hoy enseñando y predicando, los cristianos no necesitan liberación, son salvos, tienen a Jesús en su corazón, tienen la sangre, no necesitan liberación. Y sin embargo, el cielo mismo, donde la misma gloria de Dios está, donde el poder de Dios está, donde el trono de Dios está extendido y ha sido puesto, allí Satán necesitó ser arrojado. Y si eso es verdad, y ya que eso es verdad, ¿qué acerca del reino en ti y en mí? Yo necesito liberación. Y usted también. Gracias, Jesús. Así que estoy en Hechos capítulo 10. Esto es lo que dice acerca de Jesús. Verso 37. Vosotros sabéis lo que fue divulgado por toda Judea, comenzando desde Galilea después del bautismo que Juan predicó, cuanto a Jesús de Nazaret, cómo le ungió Dios de Espíritu Santo y de potencia, el cual anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos del diablo, porque Dios era con él. El propósito máximo y final de toda sanidad, de toda liberación, es la completura, es ser sanado, es ser completo. Fue sanando a todos aquellos. Nosotros estamos enfermos. Yo estoy enfermo. Usted está enfermo. Y por eso necesitamos a Jesús. Gloria a Dios. Ahora, hay una diferencia. Hay diferentes maneras usadas en el Nuevo Testamento en cuanto a la posesión. Pueden escribir esto porque no lo voy a enseñar ahorita. En Marcos 7, verso 25, habla de Jesús viniendo sobre alguien que tenía un espíritu no limpio y lo liberó. Tenía un espíritu sucio. En Marcos 1, verso 25, habla de una mujer allí con un espíritu no limpio. Estos son diferentes términos. Si lo leen en el griego, son totalmente diferentes el uno del otro. Uno tenía un espíritu no limpio, la otra estaba con un espíritu no limpio. Y luego en Mateo 4, en el verso 24, habla de uno siendo poseído por un demonio, un espíritu. Pero la palabra poseído no está traducida correctamente. Si la veo tal cual en la versión King James, es de la palabra dihadidahimatzona. Dahimonizonao en griego. Es una palabra larga esa. Y de hecho significa demonizado. El centro principal de esa palabra es demonizado y significa ser ejercitado por demonios. En otras palabras, ser vejado por demonios, ser atormentado por poderes demoníacos y espíritus. Puede también significar posesión, pero de hecho en el lenguaje griego no es usada muy comúnmente como posesión. Así que no creo, y voy a reiterarlo otra vez, un cristiano no puede ser poseído por un demonio, porque posesión significa propiedad. No puedes ser poseído
por poderes demoníacos y ser un hijo de Dios. Eso no es posible. Para ser poseído por un demonio significa que cada esquina y parte de tu interior es lleno con poder demoníaco. Este cuarto estaría poseído si estuviera lleno totalmente. Esto es lo que necesitamos de la gloria de Dios. Necesitamos ser poseídos con la gloria de Dios. Necesitamos que la casa de Dios sea llena con su presencia. Así que no es posible para que un hijo de Dios sea poseído. Pero sí es posible que esté demonizado. Sí es posible estar atormentado, ser traumatizado. Es posible ser vejado. Es posible ser oprimido. Y es de lo que estamos hablando cuando hablamos de liberación. Ahora, yo he estado en situaciones en donde he orado por gente que está poseída de demonios. No eran cristianos. Fueron traídos al servicio por creyentes, pero ellos estaban totalmente fuera de control. Una persona poseída del demonio apenas está consciente de sí mismo. Son tomados totalmente. Cuando algo es poseído, como dije, está lleno con algo. Ahora, hay algunos ejemplos de gente siendo poseída en la palabra de Dios y no tenían control. Se arrojaban al fuego. Nadie en su sano juicio va a hacer eso. Era este espíritu, este demonio que estaba dentro de ellos que los controlaba. ¿Tiene sentido lo que digo? Así que hay que ver la diferencia entre posesión demoníaca y opresión demoníaca. Ser lleno y poseído o ser influenciado y vejado y atormentado por algo. Algo que tiene una cadena sobre ti o te ata en ciertos lugares y áreas de tu vida. Pero no estoy hablando de posesión. Si estás poseído del demonio, lo primero que necesitamos hacer es que te conviertas y seas salvo. Y después liberado. Ahora, estoy listo para decirles algo. Tengo una buena aquí. Vayamos a Marcos capítulo 1. Marcos capítulo 1. Ahora, Jesús llevó a cabo en su vida, estoy seguro que llevó a cabo cientos o más de cientos de milagros, pero solo hay 35 milagros registrados en los evangelios. Eso es todo, 35. 35 milagros que él llevó a cabo de diferentes sanidades, resurrecciones, controló la naturaleza, hizo cosas contrarias a la naturaleza, como caminar sobre el agua, proveyó comida dando pescado y pan, hizo todas esas cosas. Pero todas esas cosas no eran nuevas para Israel. Ellos ya habían visto antes todo esto. Todo eso se encuentra a través de todo el Antiguo Testamento. Moisés hizo ese tipo de milagros, asimismo Elías y también Eliseo y también Josué, y así lo hizo Samuel, también Daniel. Estos fueron milagros que ellos ya habían visto y de los que sabían. Pero había un milagro que los asombró, los dejó atónitos, y eso fue el echar fuera demonios.
No ves ningún lugar en el Antiguo Testamento donde un demonio haya sido echado fuera, nunca. Eso vino con el Evangelio del reino de Dios. Hombre, alguien por favor ayúdeme. Eso hizo explotar mi mente. Bendito el nombre de Jesús. Y dije, a ver, un momento. Busqué y dije, no recuerdo nunca haber visto una persona poseída por el demonio en el Antiguo Testamento que haya sido libre. Recuerdo sanidades, un leproso fue sanado cuando se metió 7 veces en el río Jordán sucio y los muertos fueron levantados, comida fue proveída milagrosamente. Y la naturaleza fue controlada, quiero decir, el mar se abrió, cosas que eran contrarias a la naturaleza ocurrieron. Todas estas cosas ocurrieron en el Antiguo Testamento, pero no pude recordar a nadie siendo liberado de un demonio. Mire lo que dice aquí, en Marcos 1, 27. Jesus, let's see. Let's just go to verse 20. Déjeme ver, vayamos primero al verso 23. Let's go to 22. Empecemos desde el 21. Let's read the whole chapter. No, I'm just kidding. Leamos todo el capítulo. No, estoy bromeando. Empecemos en el 21. Y entraron, este es Jesús con sus discípulos, en Capernaum. Esto es justo después de que Jesús regresó de su experiencia del desierto de 40 días y 40 noches. Es justo en el inicio de su ministerio. Estaba apenas empezando su ministerio. Y entraron en Capernaum y luego los sábados, entrando en la sinagoga, enseñaba. Y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene potestad y no como los escribas. Y había en la sinagoga de ellos, ¿qué es una sinagoga? Sí, es una iglesia, es una casa de Dios. Una sinagoga en hebreo es la palabra Moad. ¿Recuerdan la palabra Moad? ¿Recuerdan lo que les enseñé acerca de Moad? No les culpo si no se acuerdan. ¿Quién? ¿Recuerdan? Habitación, solemnidades. Ciudad de las solemnidades, el propósito, el lugar, gloria a Dios. Esa es la palabra sinagoga, Moad. Así que aquí estaban en la sinagoga, en el lugar señalado, un lugar señalado que Dios había diseñado para la reunión de su pueblo. Y había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo. Hola. Esta es la primera vez que Jesús echó fuera un demonio. Echó fuera demonios en 7 ocasiones diferentes. La primera fue en una sinagoga. La última fue en una sinagoga. Las que están entre esas, no. La primera liberación fue en una sinagoga en la ciudad de Capernaum. Capernaum en hebreo es kafar. Kafar es la palabra para el asiento de misericordia, el propiciatorio. Alguien tiene que bendecir a Dios.
This is the place of the Este es el lugar de la expiación, es el lugar del perdón, es el lugar de la unidad, es el lugar de donde se une uno con Dios a través de la sangre de Jesús. Es la experiencia del comienzo en la casa de Dios, en el templo, en el Moab, en el tiempo, en el lugar señalado, en las solemnidades, por así decirlo. Y entonces viene Jesús, entra en la sinagoga y hay un hombre con un espíritu inmundo en Capernaum, en Cafar, en el lugar de la expiación, el cual dio voces diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? Reconocieron su humanidad. ¿Has venido a destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Aquí reconocieron su deidad. Y Jesús le riñó, lo reprendió. Esa palabra riñó significa tomar cargo de y amonestar, diciendo: enmudece y sal de él. Y el espíritu inmundo, haciéndole pedazos y clamando a gran voz, salió de él. Y todos dijeron: estamos acostumbrados a ver ese tipo de milagros antes. Moisés lo hizo. No dice eso esta vez, ¿verdad? Todos se maravillaron de tal manera que inquirían entre sí, diciendo: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? ¿Qué cosa nueva? ¿Qué palabras nuevas? ¿Qué encuentro nuevo? ¿Qué experiencia nueva? ¿Qué es lo que está ocurriendo aquí? Esto es algo fresco, es algo diferente. Sí lo era. Era el evangelio del reino de Dios siendo predicado para traer liberación. Gloria a Dios. El evangelio del reino siendo predicado para traer liberación, libertad a los cautivos. Hermano Jacob, simplemente le amo. Es mi tipo de gente usted. ¿Saben qué fue lo que hizo cuando entró aquí hoy? Esto es lo que le dije a mi esposa, creo que se los dije a todos. Sabrán que Dios está haciendo algo y el reavivamiento se aproxima cuando la gente entra por la puerta y cae sobre su rostro. Y eso fue lo que hizo. Entró por la puerta, tiró ahí su guitarra y cayó sobre su rostro. Se arrastró hasta aquí y apenas se ha dejado el piso desde entonces. Les digo, santos, Dios se está moviendo. Esto es lo que Él quiere de todos nosotros, que nos postremos, que caigamos, que nos derritamos en la presencia de Dios. Bendito el Señor. Necesitamos ser liberados de nuestra casualidad, de la casa de Dios. Nuestra casualidad. ¿Casualidad? De nuestra actitud casual hacia Dios, su majestad y su santidad. Porque al acercarnos al trono de Dios, en nuestras vidas personales y en la iglesia, debemos aprender el honor y el respeto que Él se merece. Y solo hay una manera que yo sepa de cómo acercarnos a Dios. Si Él la demostró hoy, es como si digo, no sé qué hacer, tengo que caer, simplemente tengo que caer. Una cosa que los musulmanes sí han agarrado bien.
Ellos se postran. Every few words they say, they Cada bow. pocas palabras I que remember we dicen used to se fly a lot postran. through Asia Recuerdo and cuando through the viajaba Middle mucho East, allá we por would Asia y por el travel so Medio much, Oriente, and we cuando would viajábamos fly on mucho y some of volábamos a algunos these airlines from de Muslim estas countries, aerolíneas de like países Qatar musulmanes como Qatar, Airways, o airline I love, by Airways, the way, Airline, que me encanta, and por a few of cierto, these other airlines. y algunas de estas And these otras people, aerolíneas. Y esta gente, These dedicated Muslims, estos dedicated to Allah, musulmanes dedicados a Alá, dedicados a su they Dios, couldn't care less no les podría importar where they menos were, dónde or who was están watching. o quién los está When it mirando. was the time, Cuando they llega el took out tiempo, their little prayer mat. sacan They su went and found a tapetito de place in oración, the plane, encuentran un lugar en whether it el was in the avión, galley ya or sea by en the door, el by the el exit. pasillo, They would junto a la roll out puerta, their en la little salida, carpet, and they would desenrollan get su down, and they would alfombrita start y se praying. postran y empiezan a And orar. I'm sitting there thinking, Y yo me how siento ahí many diciendo, Christians ¿cuántos cristianos would do that? harían eso? And nobody said a word. Y nadie dice una palabra. You sit there kind of ashamed, like, Te that's the sientas kind ahí of un poco commitment avergonzado, that diciendo, God- ese es this el is why tipo de they get so compromiso. possessed. Por ellos son tan People that poseídos. give themselves Y far gente enough que to se that, entrega lo they become suficiente radicalized, they al become punto de que se demon vuelven possessed, radicalizados, with powers that drive poseídos de demonios, them. I con wanna be- I poderes wanna que be los possessed manejan. by God. Yo quiero ser I poseído, wanna pero be so por Dios. possessed by Quiero ser Him tan and by poseído His por Él y glory por su and by gloria His power, y por where su He poder, is en the donde one that Él talks sea in me, el que habla talks en through mí, me, el que habla a acts in través de me, mí, actúa en mí, reacts in me, reacciona but it's en mí, no longer hasta I que that yo live, no soy yo el que vivo, but it's Christ pero es that Cristo lives in me. el que vive en mí. Woo! Hallelujah. So they were Así all que amazed. todos estaban And so much that they maravillados, questioned among tanto themselves, que se saying, preguntaron entre "What ellos thing is diciendo, this? What ¿qué new es esto? doctrine ¿Qué nueva is doctrina this? es For esta? with authority Que con commandeth he potestad even aún the a unclean los spirits, espíritus and they do inmundos obey." manda Now, they y le had some obedecen. kind of Ahora, exorcism tenían cierto or tipo expelling de exorcismo of demons o because they de accused echar Jesus fuera of demonios porque casting out acusaron a Jesús de demons by the power of arrojar demonios Beelzebub. por el poder And de Jesus Beelzebub. responded to that Y and Jesús said, le respondió y "Well, les if I dijo, cast out bueno, demons si yo by the echo elders of demonios Beelzebub, por los how do your poderes de elders do it?" Beelzebú, entonces sus There are ancianos, no ¿por quién lo examples hacen? of them doing it. No había But that ejemplos was de his ellos response. So it haciéndolo, makes me pero esa wonder fue su if they had respuesta. some Así que me hace form preguntarme es of si tenían expelling algún or tipo dealing with people who were de expulsar o possessed. I de don't lidiar know. con gente But there's poseída. none No lo sé, example of it. pero no hay ningún ejemplo de Here, ello. the people were like, Aquí el okay, pueblo se quedó así what new como thing is diciendo, happening oh, here? qué cosa nueva es la que There's ocurrió something aquí. fresh Hay algo going on. fresco So que está ocurriendo. this was Así the que first time esta fue la primera that vez Jesus que commanded a Jesús demon to le come out of mandó a un somebody. demonio que saliera de In alguien. Capernaum, En Kafar, Capernaum, the Cafar, place of atonement, el lugar the de place of la forgiveness, expiación, el lugar del perdón, early stages, primeras right etapas, from the word go. justo de la palabra ve, en la palabra Now, I de, wanna take en la you to the casa de last Dios. time. Ahora quiero llevarlos a Because la that's where última we vez, are. porque ahí es donde nos We've all had encontramos. that experience. Todos hemos tenido ya esa The day you experiencia. got saved El and día you que usted fue came salvo, to Capernaum, que you llegó a came to Capernaum, Kafar, as llegó it a Cafar, were, por you así decirlo, experienced the mercy experimentó la of God. misericordia de The day Dios. that you experienced El día His que usted atoning experimentó blood, la sangre expiadora que le hizo libre, usted sabe que fue liberado de cosas en su vida. ¿Cuántos saben eso? La gente es liberada de negatividad, de drogas, de alcohol, de nicotina, de adicciones, diferentes cosas. Las cosas cambiaron el día que tuvo esa experiencia en Capernaum. Y entonces caminó usted por su jornada y llegó a este lugar en donde está hoy y se queda, ¿por qué estoy empezando a sentirme peor de lo que estaba ayer? ¿Por qué estoy empezando a sentir debilidad? ¿Por qué nunca me había sentido tan débil espiritualmente? En donde yo pensaría que después de todos estos años de caminar con Él, aunque mi cuerpo se está poniendo viejo,
te sentirías o pensarías, te dices a ti mismo, no debía sentirme tan vaciado, tan seco. Así que veamos esta última liberación. Si van conmigo a Lucas, capítulo 13. Luke chapter 13. Lucas capítulo Oh, thank 13. you, Jesus. Do you love him today? ¿Le aman hoy? Please don't forget to Por favor, pray for us no as se we olviden go de orar por nosotros, to porque vamos a ir a Minneapolis. I think those services will Creo probably que be live esos streamed. servicios tal vez van a ser transmitidos en vivo, So we creo. will let you all know. Les dejaremos saber. And for those of you who want to, you Y can para follow aquellos que with us. quieran, Brother and pueden Sister seguirnos. Nyquist are going with Los us. hermanos Nyquist van con nosotros. Ellos van a estar allá por el fin de semana, van manejando. Nosotros volamos. You're not going to get me to drive up there. No me van a hacer manejar hasta allá. Eso no va a ocurrir. Praise the Lord. I've traveled Gloria al Señor. too He many viajado miles, tantas millas in my lifetime en mi you know, vida. people are always very thoughtful. La And, gente siempre ha have sido traveled to many muy considerada places. y I've hemos been to viajado a 78 muchos lugares. He estado en countries in 78 países en in total my 42 years of en mis serving the Lord. 42 años de And servir al to Señor. most of them, Y en la I've been mayoría at de least ellos 10 he estado times. cuando menos 10 That's a lot veces. of traveling. Eso es mucho And, viajar. with American Airlines, Con I'm a American Airlines lifetime platinum soy member. un miembro platino That de means, por you know, vida. I've Eso flown with them significa over 2 que million miles. volé con ellos más de With one 2 millones de millas con And with una Delta, sola I'm aerolínea. a silver Y elite después for soy life, which means I've Elite traveled over Plata 1 de million por miles. vida con And that's just Delta. with Eso Delta. quiere decir que he trabajado So, más, this que he body viajado has más de 1 traveled. millón de millas. Y eso And solo so con we go Delta. Así que places and- este cuerpo and ha I viajado. was Así que hemos ido a lugares. inserting a little something light here. Simplemente estoy And people insertando say, aquí un "Oh, we wanna receso. take you to, Y you know, hay gente show que you vamos y this nos and dice, show oh, you queremos that." They llevarlos y did this mostrarles for us when esto we y were down aquello y in hacen Guatemala. esto por They were such nosotros. wonderful Cuando estábamos en hosts. Guatemala, We ellos wanna have fueron breakfast with you unos on grandes Tuesday anfitriones morning. And I nos said, "Well, yeah, decían, just come to queremos the ir a hotel." que desayunen And we'll acá. all have breakfast. Y les No, dijimos, no, queremos nomás estar en el hotel. Y ellos, no, nos vamos a llevar a un hospital, a un lugar especial. just ¿Dónde like es? an hour Oh, está away. aquí a Well, I una know what hora. that means. Y It yo means sé an que hour eso and a half to significa, 2 hours. significa hora y media And I said, a "Oh, 2 no. horas. No, Yo I'm les not digo, going an hour no, away. yo no voy a ir I una don't hora do de that." aquí. Well, Yo no you hago have eso. to see Bueno, this place. tiene que It's ver so este lugar. beautiful. Es It's old hermosísimo. Guatemala. Es Yeah, la antigua And I Guatemala, said, etcétera. "No, Yo I'm les sorry. digo, lo You have to siento. understand. Tienen que I entender. don't like to travel. No me gusta viajar. I'm happy to get here. Estoy feliz de llegar aquí y servir, pero cuando estoy aquí, Don't make me move. no Don't make me hagan drive. moverme, no Don't me make hagan go viajar, no me anywhere, hagan ir a 'cause I ningún just lado, don't like to porque travel. simplemente no me So gusta they're viajar. Así que ellos van manejando And we're flying. y nosotros volamos. Praise God. Gloria a Dios. So, praise you, Jesus. I don't Te know alabo, where that all came Jesús. from, but whatever. No sé de dónde salió todo eso, pero bueno. Okay, are you all there? Bueno, ¿ya están ahí? What did I tell you? ¿Qué les dije? That's what I said. Luke Eso fue lo que 13. dije. Lucas This is 13. now the last time Esto es ahora la that Jesus última vez que delivered someone Jesús liberó a alguien spirit. de un Let me espíritu. read this for you. Déjeme leerles esto. Beginning in verse 10. Empezando en el And he verso was 10. teaching in Y one enseñaba of the en una synagogues. sinagoga, Again, otra on the vez, Sabbath day. en sábado. Same scenario Mismo as the escenario first time in que la Capernaum. primera vez en But Capernaum. now, do you know Pero where ahora, Jesus is located? ¿Saben dónde se encuentra He's Jesús? just on the outskirts Está of Jerusalem. en las afueras de Jerusalén. He is approaching Se está the aproximando al end. He is final. approaching Jerusalem. Se está acercando He a is Jerusalén. approaching Zion. Se está He is acercando a approaching Sión, the se está fulfillment. acercando He is al approaching the cumplimiento, se está ultimate. He is acercando approaching the a lo Father's final, purpose. al propósito del And this Padre. is now the last time Y esta es ahora la that he última vez
expelled en la que or él cast out, expulsó or called o forth arrojó a o spirit. echó And fuera un behold, espíritu. the first Y he time aquí, was a la man. primera vez fue un hombre. This time Esta vez was a woman. fue una mujer. This is a bridal person. Esta es una persona de la There was a esposa. woman which had Y he a aquí una mujer que tenía espíritu infirmity. de enfermedad. Now that word infirmity Ahora, esa palabra means enfermedad feebleness. significa Listen to me debilidad. carefully. Escúcheme Because you are cuidadosamente, going to see porque usted va a what ver many of you lo que have been muchos de fighting, ustedes and you contra will lo que han see estado one of peleando, y those van a ver spirits that uno have de esos coiled espíritus itself que se around in a child. enrosca. Hey! I wish somebody would bless God. Quisiera que alguien bendijera a Dios. Coiled itself around in the Se corner of enreda por ahí en uno de los of your rincones de conscious, sus subconscious or unconscious cámaras, en su ser Praise consciente, the name of subconsciente Jesus. o inconsciente. Spirit of Gloria al nombre de infirmity Jesús. means Espíritu de enfermedad significa weakness, fragilidad, debilidad, disease, enfermedad, moral frailty, fragilidad moral, sickness, and without strength. enfermedad y sin Now fuerza. bear witness to Ahora, me. deme testimonio Tell me if it's not true. y dígame si no es verdad In the last 6 months que en los to the year- últimos to a year, 6 you have meses felt del your año spiritual strength ha sentido almost su like fuerza somebody has espiritual put a casi needle como si in alguien le your hubiera metido vein una and jeringa it's en la going, vena y talk to me. háblenme, Talk to me again. háblenme otra vez. Yes. Sí, And it's like you just feel y es weaker como si te and sientes weaker. cada vez más Somebody débil y was más sharing débil. with me Alguien in estaba the church compartiendo a few days conmigo en la ago, iglesia whenever hace it unos was, días o cuando haya sido, saying, diciendo, it's not that I verán, don't want to go. no es que no quiera ir, I want to go, but it's like I quiero just ir, can't. pero es como si simplemente no It's not that I pudiera. don't wanna choose No es que no right, quiera escoger but bien, it's like I just pero es can't. como que nada más no It's not that I puedo. don't wanna No es que pray no and quiera get to prayer orar meeting y llegar a and la do reunión this, de oración but y it's hacer like esto, I pero es como try si and I intento can't. y no puedo. There's such a frailty, Hay tal fragilidad, a una disease, debilidad, enfermedad, something. algo. It's a demon, Es un demonio, is what it is. es lo que es. This is what Esto Jesus was confronted with. es con lo que Jesús fue confrontado al aproximarse a Jerusalén. In the synagogue, En la sinagoga, en el lugar señalado, las solemnidades, el lugar señalado. Recuerdan que solemnidades también significa propósito. En el propósito de Dios, en el tiempo de Dios, aquí estaba Él. Y ahí estaba una mujer, cuadro de la esposa, en la sinagoga. Ahora, les garantizo que esta mujer era leal, fiel a la sinagoga. Les garantizo que estaba ahí todo el tiempo. La razón por la que lo digo es porque unos versículos adelante Jesús la llama hija de Abraham. Una hija de Abraham con un espíritu de enfermedad. Hola. Y no solo tenía esta enfermedad por un día o dos, lo había tenido por 18 años. Y andaba agobiada. Esta palabra agobiada significa doblada, significa ser vencida, significa ser doblada. En otras palabras, así caminaba. No podía mirar para arriba, no podía ver ninguna visión. La única cosa que podía ver era el polvo del momento. La suciedad en el día presente, la situación por la que estoy pasando justo ahora, imposibilidad de tener una visión de mañana, sin posibilidad de ver hacia dónde voy, sin posibilidad de ver el propósito de vida para su vida, por la
porque la debilidad la había doblado, en donde la única cosa que podía ver era el polvo del momento. ¿Cuál es tu problema? La tierra del momento, el polvo, la suciedad del momento. Aquí estamos. Somebody shout. Alguien grite. No, I'm not. No les estoy diciendo que griten. You're all so obedient. Son tan obedientes. I'm not really telling you to No shout. les estoy diciendo que I'm griten saying, realmente, estoy diciendo give an que, example. Somebody dando un shout, ejemplo, relax. alguien grite y nosotros We're going to have vamos a prayer tener meeting Tuesday night. reunión de oración el martes en la noche We're going to have it Thursday night too. y el jueves en la noche también. And Wednesday. Y el miércoles. And the more you Y entre más say it, Entre even más the lo thought of dices, summit is like, oh, aún el pensamiento de la cumbre es como, ¿por qué? infirmity, Porque hay enfermedad, bent over, doblados, vision for destiny, la visión por el purpose, destino y el unable to be propósito, connected with your faith. imposibilitados de ser conectado con tu fe, tus ojos, The infirmity porque la has enfermedad bent us down nos so ha far. doblado tanto. I bear witness to my own life. Yo doy I know testimonio me a and mí my mismo, wife, sé que mi I esposa bear y yo witness to what I doy see testimonio of my own people. de lo que he visto en mi propia gente. And I've Duele. told my wife Y le he over dicho a and mi over esposa again, una y otra vez, what can I do? What can ¿qué I do? puedo Ask the hacer? Lord, ¿Qué what puedo can I hacer? do? Le pregunto al Señor, Where ¿qué are puedo we? What's hacer? the ¿Dónde answer? estamos? ¿Cuál es la The people respuesta? are hurting. They're La gente está suffering. sufriendo, They're under está something. dolida, I están don't bajo know whether algo. to push them No or sé drag qué es, them. no sé si I don't know empujarlos o whether to sit on jalarlos, top of them no or sé go si under sentarme them. I encima don't o know ponerme whether to debajo, scream no or sé si whisper. I gritar don't o know whether to susurrar, cry no or sé si laugh. I llorar o don't know reírme, what to no do sé qué hacer to impact and influence. para impactar e Come influenciar, on, let's go. para que vengan, vamos. Now I know. Ahora lo sé, We need deliverance. necesitamos liberación. We need deliverance from various things in our personal lives. Necesitamos but liberación de as far estas as a cosas en group, nuestras vidas personales y también como grupo aquí al final. Pero aquí necesitamos liberación de la enfermedad. Por eso ha habido tanta enfermedad in the camp. en el campo. All kind of things Todo plaguing tipo de people. cosas plagando a la Day in and gente. day out, next day Día here, y that sí, one's el down, siguiente and día then that también, one's y down, and aquel then cayó this este one's día got y that entonces issue, and then este I've got tiene this, esto. and then Luego yo she's tengo got esto y that, luego and ella she's tiene got that, aquello and y he's got ella that. tiene I'm aquello. like, man, Y what me quedo, next? hombre, ¿qué sigue? Disease, Enfermedad, sickness, padecimientos, weakness. debilidad. This is spiritual. Esto es espiritual. Don't tell me it's not No me diga que no spiritual, es because it's just espiritual, not natural to porque be no es all natural collective at the que same todos time. colectivamente estemos If it was just enfermos al one, mismo tiempo. Si fuera here uno and there, solo you aquí would y say, allá, "That's just dirías, normal." bueno, eso es But it's normal. not normal when Pero it's no es normal everybody. cuando son todos. So, Así que she had a spirit of infirmity, tenía un espíritu de enfermedad, feebleness, frailty, debilidad, sickness, fragilidad, weakness, strengthless, enfermedad sin She was fuerza, bowed estaba doblada, stooped over, bent down, doblada, apachurrada, incapaz de levantarse a sí misma, incapaz de levantarse, incapaz de que sus ojos se conectaran a la visión y el propósito de Dios. Estaba desconectada a cualquier cosa más allá del momento. Todo era aquí y ahora. ¿Se han sentido así? That's not the end of the story. Ese no es el final de la historia.
Yay, said Sister Teresa, I'm with her, yay. Dice, sí, la hermana Teresa, yo estoy con su sí. She was bowed together and could in no Andaba wise agobiada, lift que de ninguna manera se herself. podía This is what ennestar some o of you have been feeling. levantarse. I've been trying. Así se han estado sintiendo I've been ustedes. trying He to estado lift up intentado myself. I've been intentado trying. levantarme, he I've estado been trying to intentando encourage myself. I've been trying to- animarme, he estado intentando. And it's like I can't Y es get como there. si no me puedo levantar Talk to me. simplemente. Háblenme. Brother Derek, it sure is good to see you. Hermano Eric, You es bueno have verle, no idea how hermano. much I love that guy. No tienen ni idea de He cuánto is amo a one este special young man. muchacho. Es un joven Praise God. He's especial. sitting back there just smiling Está away, sentado absorbing ahí the word. solo Just blesses my sonriendo soul. y absorbiendo la palabra. Y eso Praise the name of bendice mi Jesus. alma. And when Bendito el nombre de Jesus saw Jesús. her, Y como Jesús la verse vio, 12, verso he 12, called. llamóla. Praise God. She didn't Gloria a say Dios. word. Ella no dijo una She wasn't the palabra. one running around. No era He la que called estaba her. ahí She corriendo. had the Él la call on llamó. her life. Él He said, tenía el "You llamado en su lady, vida y le dijo, come tú, here." dama, ven aquí. There was an action that was Hubo needed on her una part, acción a requerida de parte response de ella, una that was respuesta needed on her que se part. necesitaba de This su deliverance parte. that's coming in our Esta life liberación is que going viene en to nuestra be vida because you are va a ser a causa de que responding usted to the está call of God. respondiendo You are al saying, llamado de "Yes, Dios. Va a Lord. decir, sí, Yes, Señor, Lord. sí, Señor, Yes, I will. sí, lo voy a Yes, hacer, Lord. sí, Glory to God. caminaré. Hallelujah. Rai Shemadaha. He called her La unto llamó him, and he said unto her, hacia él "Woman, y díjole, mujer, thou art loosed libre eres from thine infirmity." de tu enfermedad. That word loose means Esa to be palabra released, to be divorced libre es from soltar, something, ser to divorciado have de something algo, sent away. tener algo enviado fuera Shabbat-abahaya. Praise God, and to be y ser set free. hecha libre. Yes, freedom indeed, brother Sí, Phil. libertad de And he hecho. laid his Y puso hands las manos on her, sobre and ella immediately y she luego was made straight. se enderezó. And ¿Y what? qué? Glorificaba a Dios, glorificaba a Dios. Una vez más, glorificaba a Dios. This was the end of it all. Este es el final de todo, Glorify God. glorificar a Dios. Not for you to feel good. No para que te sientas bien. It didn't say that like, No dice que she was like, ella dijo, finally, oh, finally I finalmente can sit in the proper ya me chair. puedo sentar en Finally, una I can silla lay down in the propiamente, proper ya bed. me puedo Finally, acostar I can bien en see una right cama, now. ya puedo ver She stood bien. up No, ella se levantó Glorified y God. glorificó a Dios. I don't know what you get out of that story, No sé qué es lo que obtenga usted de esa historia, but that just pero encourages eso me simplemente me to anima no tanto end that sin fin, since Jesus is my example, his ya journey que is my example. Jesús es mi ejemplo, su jornada es mi ejemplo. Coming to the end Venir al final de su vida, está a punto de entrar a Jerusalén, aquí en donde él va a ir al Getsemaní, va a ir a la cruz y está cumpliendo el propósito máximo y final de Dios. Es la última liberación que él hizo of a woman de una who was mujer absolutely helpless. que estaba completamente desamparada, ningún doctor la podía ayudar, ningún humano podía She had been ayudarla. that way for 18 Había estado years, así por 18 años, like a absolute helpless situation. como But una there situación she was, totalmente this daughter sin ayuda, pero of aquí estaba Abraham esta hija de Abraham in the appointed place, en el lugar de la cita, el lugar the synagogue, señalado, en la in the sinagoga, place of solemnity, en el lugar de la solemnidad, in the place God had appointed en for el her lugar to be que in. Dios había señalado que daughter of estuviera Abraham, esta hija de faithful Abraham, to her fiel post a and su her puesto y a su position in posición, spite a pesar de of not being able to see, no
puedo ver, not being able to raise up, soy incapaz de not being levantarme, able to even fulfill incapaz de siquiera cumplir un rol o un propósito, feeling helpless. sintiéndome desamparado. ¿Cuántos se han sentido desamparados? It's like, what am I doing Es como anyway? si dices, bueno, ¿qué es lo que estoy haciendo de todas maneras? And Jesus goes into that Y Jesús particular synagogue. va precisamente a esa sinagoga al aproximarse a Jerusalén, antes de entrar a Jerusalén. His Father is in everything. Su Padre está en todo. Jesus said, I don't do Jesús dijo, anything I yo don't no see hago my Father nada do. que So no his veo a mi Father Padre hacer. guided Así que him su Padre lo to that guió synagogue. There were a many esa synagogues, sinagoga. Había muchas sinagogas, but he went into that pero synagogue. fue a esa sinagoga. And when he entered in there, Y cuando that entró woman allí, didn't come running to him. esa mujer no vino corriendo a él. She probably wasn't even aware he was Probablemente there. ni siquiera estaba consciente de que él estaba allí. She's all bent down. Está toda doblada. She doesn't know who just walked in the No door. sabe quién acaba de entrar por la puerta. She doesn't know the Redeemer is No sabe approaching, que el Redentor se and that her aproxima moment y que su momento of redemption has de come. redención ha venido. But her ear, Pero su oído está abierto. as long as you're not deaf, Así que mientras no te quedes as sordo, long as you can hear the mientras voice of puedas the oír Spirit la voz del and what Espíritu the Spirit is saying y to lo the que el church, you've Espíritu got le está diciendo a la iglesia, tienes And she was esperanza. bowed down, Y ella estaba ahí and she doblada heard, "Woman." y escuchó, mujer, What? ¿qué? Come in. Ven para acá. So over she went, Y así doblada fue, bent over. It doesn't even agobiada, say she still knew ni who he was. siquiera dice que hubiera sabido hasta ahí quién era. And he said to that spirit, come out of her. Y él le dijo a ese espíritu, sal de ella. Put his hands on her. Puso sus manos And sobre she ella raised up y ella se levantó and glorified God. y glorificó a Dios. That's where we are. Ahí es donde nos encontramos. La pregunta es, Have you heard? ¿has escuchado? If you have heard Si has escuchado el llamado destiny, del destino, si has escuchado el llamado del propósito de Dios, si has escuchado el llamado del Maestro que dice, ven, come to me. ven a mí, Even in your weakness, aún get up en and say, tu I don't know where I'm debilidad, going. levántate I y don't know di, what no I'm sé a going dónde to. voy, no sé I hacia don't qué know what's voy, gonna happen when no I sé get qué va a there, ocurrir but cuando yes, llegue, I pero will sí go. voy a I ir, will go in my voy a weakness. ir en mi debilidad. And in the time of deliverance, Y en el momento I de la believe that liberación, spirit of infirmity creo is que ese gonna leave espíritu de us. enfermedad nos va a dejar. It's already begun. Ya actually. ha empezado, de It's hecho, already started. ya empezó. Thank you, Lord. I can Gracias, already Señor. feel the energy Ya puedo and the sentir life la and the energía y strength la vida y la start to build fuerza up empezando in the a house. construir, ser Certainly construida in en me, la and I casa. know in some of Ciertamente en mí y sé que en Praise algunos the de name of ustedes, Jesus. bendito el nombre de We need to Jesús. pray for a second. Necesitamos orar por un Sister segundo. Veronica, she's already Hermana down. Verónica I ya see está a ahí few of you abajo, ya veo que ready to algunos go. de ustedes So, están listos para ir, así que find a place. encuentre Thank you, un Craig. lugar. Brother Craig. Gracias, hermano Let's Craig. find a place before the Encontremos un Lord. lugar delante del Señor. Ask God to open your Pidámosle a ears. Dios que abra nuestros I wanna oídos. hear